cualquier sitio o hacer un negocio, cualquier situación, agarra su instrumento, puede ser el caborí, el hombre, el violín, y le preguntamos, mira, puedo hacer esto, Richard, puedo hacer otra cosa, sentimos que estamos con nuestra espiritualidad, lógicamente que representamos, para movernos. Imagínense ustedes qué respuesta le dio Rúmila a la Gato Taller para que por primera vez en la historia del mundo, uno de sus descendientes pisara esta tierra. Y no es menosprecio a nuestros mayores, ni a la guerra de Cuba, ni nada de eso. Pero señores, yo creo que hemos sido bendecidos porque Rúmila señaló esta tierra para poder organizar a una iglesia de la mujer. Entonces, como decía el Señor, porque la señora tenemos unión. Lamentablemente, por ejemplo, en la página web que si un político también está dando dinero para que trajera a este señor, por ahí andan diciendo, bueno, tantas cosas que están ya inventando que yo decía, bueno, Rúmila nos sigue bendiciendo porque es el único que sabe que todo esto se ha hecho con el único sacrificio de lo que me da Rúmila, porque yo no hago más nada. Y a mí, absolutamente nadie que no sea la misma gente de Pedro Richard, que somos los que trabajamos y lo que hacemos realmente todo esto. Aquí no está involucrado, aquí lo que está involucrado es el amor hacia Rúmila, más nada. Y yo les comentar que toda mujer que tenga que esté ya consagrada en Iyanifá tiene toda la potestad, como la acaban de escuchar, inclusive uno de los hijos de la Rafa, que era Cerro Victoria Madre de la Iyanifá, porque ellos han visto mucho en internet y han escuchado mucho de estos lados de Latinoamérica que aquí la Iyanifá no existe, una cantidad de detalles, y por eso hay hincapié de ellos, realmente, de hablar de todo lo que es esta parte realmente. Yo soy miembro del Pedro Richard, soy de Iyanifá, soy la esposa del señor Fertile, y yo quiero también llamar un poco a la reflexión a cada uno de nosotros, tanto hombres como mujeres, de lo que dijo el caballero, de lo que dice la dama, y si los hombres babalados, que son reyes, que vienen a dirigir aquí un pueblo religioso, acompañado de su esposa, su amor, imagínense cómo nosotras, ustedes tienen que tratar de captar cómo nosotras a grito le estamos pidiendo tengan posición en nuestra religión, y no para hacerlo más grande, sino detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Detrás de una dama hay una gran mujer. Hay una señora que se hizo la vida, la abogada, su hijo, porque esa es el rol principal de la Iyanifá, de la Iyanifá, ¿verdad? Aunque no sea Iyanifá, independientemente también una mujer que adora a su marido, a su hogar, a su familia y su casa, desea tener el mejor hombre al lado. Señores, permítanos ser las mejores mujeres. Pero ustedes un poco de confianza, porque aquí tenemos a alguien, el Anacapayé, que todas las mujeres quieren escuchar también. Y estamos aprendiendo aquí de lo que es el espíritu dentro con ustedes, hombres. Así como nos acostamos a dormir como soñamos, también deseamos participar en trabajar con ustedes para así como yo hablaba, que hay jueces, como digo, que en IFA no hay esa discriminación. En IFA también es la misma posición realmente. Por ahí, buenas tardes. Buenas tardes. Espérense un poquito más, por favor. Hay una inquietud en referencia a mis hijos. Nosotros los hijos de uno recibimos, nos pasamos a IFA, como decimos aquí. Yo quisiera saber cuál era esa inquietud. Nosotros, preguntarle a él cuáles son los de la guarda del barrio de Ovalá. Muchos conocen al señor Juan de Víctor, ¿verdad? Profesor Juan de Víctor. Es hijo de Ogún. ¿Cuántos hijos de Ogún hay por aquí? Estamos bien en la familia cercana. Hijo de Ogún.
Padre,